Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 6 de la temporada 2 de Que esto que el otro, salud. Hoy tengo una invitada muy especial, alguien que quiero mucho, y se las presento. Ella es experta en comunicación y relaciones públicas. Es una artista, en realidad es una artista. Yo la he visto cantar, la he escuchado cantar, por supuesto. Creo que tiene habilidades artísticas en muchas otras áreas. Ella es responsable de relaciones públicas de Smart Media Group en México y ella es Antonella Russo. Anto, muy bienvenida. Muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Tú sabes que recíproco. Sí, Te muchas gracias, admiro, te Anto. quiero. Tengo mucho que contar en esta invitación y ya nos vamos a tomar un tiempecito para ver unos temas Sí, que creo que les van a gustar a muchos de los que nos están escuchando en este momento. Gracias por la es invitación. correcto. Oye, Anto, eres italiana, Sí, enamorada de México, ¿no? sí, Eso. absolutamente sí. Fíjate, Anto, te voy a contar antes de empezar, eh, dentro de la audiencia que tenemos en el podcast, llegamos a muchas partes de Europa y no tenemos registrado que nos escuchen en Italia, aunque yo sé que nos has escuchado en Italia, Sí. pero no se ha registrado. Ahora Algo vamos a tenemos que tener hacer que algo, hacer. ¿verdad? Yo creo Sí, que este va a ser el primer paso sí, sí, muy para bien. que esto pase. Oigan, les voy a contar de qué va este episodio. Y quise invitar a Anto porque creo que la relación pública que manejan o manejamos muchos médicos y muchos trabajadores de la salud, incluyendo clínicas, hacia los pacientes, no necesariamente es correcta. Es decir, muchas veces tenemos una comunicación muy tradicional, lo que siempre se hace, pero quisiera escuchar la versión de una persona experta en relaciones públicas. Ya en algún momento en la temporada uno hemos tocado temas al respecto de la imagen profesional, y ahora vamos a hablar específicamente sobre las relaciones públicas, ¿no? Y vamos a empezar, Anto, si me Sí, permites. ¿Cuál, ¿Cómo ves tú o qué te parece que sea lo más importante en la comunicación que se tiene dentro del medio de salud hacia los pacientes, los médicos, etcétera? sí, puedo decir que tengo una idea bastante global. Tengo el privilegio de haber viajado muchísimo por lo que mencionabas y qué pasa cuando estás en el medio de muchas personas. Tú vives todo, ¿no? Y lo que pasa muy, muy de frecuente es que alguien se enferma. Te encuentras en cualquier lugar del mundo, empezamos por el mundo y dices, ¿a dónde voy? ¿Con quién? Yo puedo tener un auxilio, ¿a quién me refiero y de qué manera me puedo relacionar con alguien que me solucione un problema que me cayó aquí encima, ¿no? Y desde este punto un poquito más externo, un caso que te pueda pasar, ¿a quién acudes? Al médico. El médico X o Y que encuentras donde sea que te estás encontrando en este momento, valga la redundancia, y de qué manera te recibe. Tú vas asustado. Cuando nos pasa algo, uno se asusta Normal. y, y acude a un médico. Entonces, este es el punto primario para facilitar las cosas. No todas las personas estamos educadas en gestionarnos a nivel emocional. Y ya la manera en que llegamos al médico, el médico para mí tiene superpoderes porque tiene que leer mucho más allá de un tema que luego se refleja en un problema físico, Pero ¿no? no siempre pasa. No siempre pasa, es correcto. Y dicho esto, ¿cómo te recibe el médico? ¿De qué manera te pone eh, más tranquilo? Es súper importante. Me ha tocado ver médicos que tienen mucha paciencia y que te escuchan y aquí tengo el privilegio de tener un Gracias, súper gracias. médico y ya sabes que son hechos, no son palabras. Em, y hay médicos que ni te atienden. A mí me ha tocado personalmente también en otros ámbitos profesionales. Yo he trabajado muchos años por barco de cruceros, siendo cantante en este entonces, teniendo un equipo de músicos y de artistas conmigo. Luego pasaban cosas y cambiaban muchos médicos y no todos tenían en este toque importante para saberte escuchar y entender realmente qué te está pasando. Entonces,
Es un gran tema el tema de la comunicación y cómo se percibe eh, la forma en que se te recibe y el cuidado que se te da. Y para mí es el 50 hasta el 80% de un resultado positivo que te pone de buena cuando un buen médico te ve, te escucha, te entiende y te da una solución y te hace sentir que sí estás en las mejores manos que tú puedas encontrar. Que esto que dices me lleva a 2 cosas, ¿no? La primera es, ¿cuál es la clave de la comunicación adecuada, de la comunicación efectiva? Porque además lo dices muy bien, o sea, probablemente las habilidades técnicas del médico sean las correctas, pero si no te lo comunica de una manera, y aquí sí lo voy a decir, asertiva, no solo para hacerte saber lo que tienes que saber, sino para trasladarte esa emoción que tú estás buscando de tranquilidad o de por lo menos de certeza, alguna emoción estás buscando en la comunicación con el médico, no vas a percibir que estás en las mejores manos. Entonces, ¿cuál sería la clave en la comunicación en el ámbito de salud? Pues yo creo que mucho es también algo que viene gracias a la experiencia, pero voy a hacer un paralelismo. Para mí la clave realmente es desarrollar esta parte empática em, hacia un ser humano que se refiere a un médico y significa también poder leer en un minuto ¿eh? La comunicación no verbal, aparte de la verbal, cuando empiezas a explicar qué te está pasando. Y poder entender que si esta persona está teniendo, puede ser mucha seguridad y no tiene miedo, pero luego yo creo que sea muy fácil detectar si viene ya con mucho miedo y de qué manera poder hacer un trabajo de equipo. Y no digo, no hablo solo de los médicos, yo creo que también es un tema de educación. No nos educan a comunicar a cada ser humano emociones y sensaciones y entender que cuando se acude a un médico tienes que compartir la responsabilidad en 50 y 50. ¿De qué manera yo te traslado lo que estoy viviendo y cómo respeto que me encuentro de frente a una persona que puede ser la primera vez que me vea en este momento y tiene que detectar cuál es mi problema, mucho más allá de, obviamente, un conocimiento que es una misión de vida. Ser médico es una misión de vida. Pero también nosotros como pacientes debemos poder comunicar de la forma más asertiva lo que nos está pasando. Pero, y aquí sí quiero descargar un poco de responsabilidad del paciente, porque el paciente tradicionalmente, un punto uno, no necesariamente va a saber comunicar, ¿no? De por sí, Correcto. no todos estamos capacitados, no todo el mundo está preparado en una comunicación adecuada, asertiva, etcétera. Mucho menos en gestión de emociones, que lo decías hace ratito. Y a veces en la atención de pacientes nos puede tocar gente, y es normal, es un alto porcentaje de la población en el mundo que no tiene una educación muy formal o muy avanzada. Entonces, no podríamos, o creo yo que no deberíamos descargar esa responsabilidad tanto en el paciente. Claro, hay pacientes que tienen un perfil distinto en el que sí se puede esperar esa asertividad, pero llevándolos por este camino, ¿cómo debería ser la comunicación entre un médico y un paciente y o un proveedor de salud? Y aquí voy a abrirlo no solo a médicos, ¿no? Ujú. Porque esta comunicación, y ya abrías un poquito la cancha a eso, Ajá. era, ¿qué pasa en un hospital? Porque en un hospital a lo mejor no depende solamente del médico, depende a veces desde la recepcionista o el policía que está en la entrada. Todo mundo va a tener trato con una persona que está en algún punto de sufrimiento, miedo, dolor físico o emocional. ¿Cómo debería ser la comunicación? Pues yo creo que lo primero, lo más básico que se requiere, que muchas veces falta, el respeto, ¿no? El respeto hacia las personas, porque somos seres humanos y tenemos miles de pensamientos y también cuestiones que nos pueden alterar hasta el mood.
En el servicio a los demás siempre tenemos que, como médicos, me atrevo a decir, recordarnos que estamos aquí para ofrecerle un servicio ético a cualquier ser humano que se nos acerca. Entonces, hasta el manejo de la voz, hasta el body language, el lenguaje del cuerpo es algo que puede ser muy acogedor y estabilizante o al revés. Te enfrentas muchas veces en situaciones donde, como correctamente lo dices, estás en un hospital, estás en una clínica y todo el mundo anda a las carreras. Pasan mil veces, ni levantan la mirada porque están, puede ser en un pasillo lleno de pacientes y no le da la vida porque tienen muchas responsabilidades y se le entiende. Sin embargo, justamente siempre hay unos personajes claves que puedan hacer la diferencia. Hasta yo pondría, así como en el mundo del espectáculo hay un clapper que es el que empieza el aplauso, podría ser alguien que a random, no todo el tiempo, pero dé una vuelta por los pasillos y vea cómo la gente hasta se pueda preparar antes de ser recibida a una visita médica por los que están ahí afuera. Yo entiendo que ahora estamos viviendo una situación a nivel mundial muy caótica. Venimos de una pandemia que nos ha puesto a prueba a todos, ¿no? Y sin embargo, con esto quiero decir que el poder desarrollar un poquito más de sensibilidad se tiene que extender a cada ser humano. Y en el ámbito médico se requiere mucho porque hay muchas variables hoy después de tanto que hemos pasado y parece que es un cuento que nunca acaba, ¿no? Ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, regresando a cómo comunicar, yo creo que eh, si ya empezamos con la comunicación dirigida a los ojos para quienes puedan ver, porque a veces hay pacientes que no tienen este privilegio, o una voz que sea acogedora y que pueda ser clara y directa a lo que vamos, yo creo que ya es un buen, una buena manera para relacionarse. Oye, Anto, a ver, antes de irme al siguiente punto, porque creo que esto se vuelve muy interesante y de verdad me lo estoy cuestionando en este momento. ¿Podría ser que la forma en la que el médico se comunica sea mucho más relevante para el paciente que el resultado mismo del tratamiento que pueda recibir? Sí, yo creo que sí, definitivamente sí. Y Eh, esto en relaciones públicas, porque hoy, a ver, hoy todos los grandes proveedores de salud tienen áreas de relaciones públicas, ¿no? correcto, Pero los médicos como individuos, no necesariamente. no. De hecho, probablemente ni siquiera tengan una buena capacitación en relaciones públicas, porque yo no la tengo, ¿no? Em, ¿Qué debería implementar el médico, el profesional de la salud, el médico, el odontólogo, el psicólogo, el nutriólogo, etcétera, para decir, ok, yo puedo dar una mucho mejor, una atención mucho más cálida, mucho más empática? ¿Cómo? ¿Cuál sería el método? Es más, quizás te lo voy a preguntar, si tú, Anto, eres toda encantadora, siempre tienes un trato muy amable, elegante, cordial, siempre mesurado, etcétera, etcétera. Si tú fueras médico, ¿qué, qué método, qué puntos le sugerirías a un trabajador de la salud que siguiera para alcanzar este hito de atención de salud? Literal, la observación. Sí se necesita hacer como un refresh de capacitación en entender cómo una persona se mueve, cómo te habla, porque hay muchas herramientas hoy día. Nosotros tenemos la gestión de el utilizo de la voz, ¿no? Tú lo manejas muy bien y resulta muy, Cuando eh, dices tú yo, tú, ah, ok, tú, como perdón. médico, me permito de decirte porque tengo experiencia en esto, tienes esta parte muy que genera seguridad, ¿no? Pero sin imponer. O sea,
tienes autoridad, pero utilizas también un lenguaje muy comestible para que las personas no se queden atrapadas en tecnicismos, porque también esto muchas veces pasa, ¿no? Sabemos que por ser un médico y tenemos toda la confianza que así sea, se ha pasado y se sigue estudiando toda la vida para actualizarse y para entender qué evolución tenemos, cómo cambia todo, todo está en evolución, hay que actualizarse, hay que entender todavía más cómo reaccionamos a X o Y factor ambiental, emocional y todo. Entonces, regresando a la emoción, sí, yo creo que se tiene la herramienta para desarrollar eh, la escucha de literal como un gestalt, ¿no? Yo me pongo de frente y me veo como médico. Si cada médico una vez por semana se pusiera de frente al espejo y se viera cómo recibe a los pacientes que ni por aquí le pasa, que puede ser que en un día ustedes reciban 100 personas, ¿no? Y Bueno, ojalá, obviamente, pero humanamente, la energía, la intención jala porque es humano, ¿no? Se necesita también recuperar un tantito de estabilidad. Entonces, hacer ejercicios y ahí iría de verdad en algo muy sencillo, tomarse un minuto entre uno y el otro y calmar mm, sus propias emociones y entender que el que sigue es otra persona y que tiene muchas expectativas de ser escuchado y que se le solucione ya un problema que está viviendo. Entonces, tener esta oportunidad de saber leer a través de las expresiones, a través del tono de la voz, quién te llega y cómo te llega. Yo creo que hay pequeños factores que ya te dan la idea de qué paciente llega hacia ti. clarísimo. Oye, a ver, es que además, y te estoy poniendo mucha atención porque ustedes no lo saben, pero Anto sí me ha tocado verla en diferentes momentos, a lo mejor a mí no continuo todo el tiempo, pero me ha tocado verla de madrugada, en alguna reunión, muy temprano, haciendo calor, haciendo frío, en entorno de trabajo, etcétera. Siempre ecuánime, siempre en una posición que ahora lo entiendo, ya es un estilo muy de relaciones públicas, pero efectivamente, o sea, esto que está diciendo Anto, ella sí lo lleva a cabo. Eso sí pasa, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver porque esto que estás contando y llega a un punto en el que, así como me lo imagino, un médico puede estar en el hospital en un momento crítico con un avance del día laboral, por decirlo así, muy intenso. Y de pronto puede llegar un paciente más grave aún. Es decir, puede la guardia, vamos a hablarlo en términos médicos, estar en un momento crítico o el médico puede estar en su consulta, pero está a punto de irse porque tiene X pendiente o X compromiso, ya está presionado y de pronto llega un caso crítico, que además no solo le va a quitar unos minutos, puede ser que el médico, en el caso de los cirujanos, tenga que entrar a cirugía. Es decir, un caso, eso Sí, podríamos considerar que es una crisis correcto. y es el momento crítico, el momento más importante donde hay que saber comunicar. Entonces, el siguiente punto sería cómo se gestiona una crisis en la parte de comunicación. Y ahorita puse un ejemplo de una crisis que puede ser una crisis diaria, pero tenemos un universo de crisis hasta la pandemia y creo que también nos puedes platicar al respecto de eso, Sí, tanto en México como en como Italia. fuera de México, ¿no? A ver, Sí. Bueno, yo digo una cosa, les comparto algo personal. Em, Me ha tocado vivir casos de extremas urgencia y no soy médico, entonces soy artista. Y antes de empezar un percurso artístico en sectores como barcos de cruceros, te imponen y hacen muy bien, y diría que debería de ser la preparación básica de cada ser humano, entender que puedes encontrar personas que necesitan auxilio en el medio de un concierto. ¿M? Entonces, donde la gente está disfrutando y hay alguien que
se te cae en el piso. Es una crisis que a mí me ha tocado vivir. Y ahí te tienes que poner en modo frío. Literal, eh, hay muchos entrenamientos. De hecho, se llama Crowd and Crisis. Son training que se hacen para empezar a desarrollar esta parte de soluciones de problemas en el momento en que eh, pasan y nadie te avisa, A ¿no? ver, pero los médicos sí vivimos en modo frío, ¿no? Sí, sí. Déjame decir que no pasa a todos los médicos, porque tampoco esto lo podemos declarar. Me ha tocado verlo. Eh, entonces ahí, si todo el mundo tuviera este tipo de entrenamiento, sería mucho más fácil también tener un excelente resultado en un caso de crisis grave, ¿no? O como correctamente lo mencionabas, después de un día de cirugías, ya estás listo, ya dices, ok, la última operación, salgo y me encuentro a alguien que está prácticamente muriéndome de frente. Entonces, como pues es un pequeño, una pequeña técnica que tú le des una dirección a tu cerebro y ahí dices, oye, este es un caso urgente. Ya no existe, el día pasó. Aquí se requiere toda mi atención para apoyar este paciente. Es difícil porque si vienes de mucho estrés, yo entiendo que humanamente uno quisiera así recuperar sus energías y regresar con más capacidad, pero creo que también el cerebro es una máquina perfecta. Em, y tú creo que puedes ser testigo de esto. No importa si tuviste 2, 3 días muy estresantes y te encuentras a tener que gestionar un caso de crisis, ahí le das porque le das tú toda la atención, ¿no? ¿Y cómo se hace? Hay entrenamientos. Hoy todo se puede aprender porque cada quien tiene su propia personalidad. Me ha tocado convivir con médicos, personas excelentes que en caso de crisis han tenido el apoyo de una red de personas con entrenamientos que no tenían nada que ver con el mundo médico. De acuerdo. Y ahí es cómo te regresas a tu centro. O sea, cómo regresas a decir, ok, estamos en crisis, porque decirlo, y a ver, ojo, decirlo es simple, Sí, pero en la práctica real, sí, y tú me ponías el ejemplo, te tocó vivirlo diferentes en diferentes ocasiones. circunstancias, ¿qué le sugieres a alguien para regresar a su centro y tratar de tener, ojo, estamos hablando de la comunicación, del relacionamiento que tienes con una persona, un paciente o un grupo de personas, porque ahora en pandemia se vivía, ¿no? Las autoridades Sí, tenían que salir a expresar y un poco lo que dices, tenían que salir a expresar cosas que formalmente no necesariamente entendían, no. circunstancias que no sabían para dónde iban, o sea, etcétera. Todos los agravantes que pueda tener en la circunstancia estaban y había que salir a comunicar y esto era importante. Es súper importante y no siempre ocurrió. También me ha tocado vivir en momentos donde había la gente espantada, todos con su cubreboca. En mi país fue muy fuerte. Yo decidí dejar a mi querido México para ir a apoyar como creo hayan hecho todas las personas del mundo, sus propios seres queridos, mi familia. Y me encontraba con personas afuera de un estudio médico y todos al abierto con su cubreboca, donde el médico se encerraba en su laboratorio y esta parte muy em, aséptica, muy distante, hasta en el vocabulario sí creaba em, mucho más miedo, mucha más inseguridad y, y ahí sencillamente con la oportunidad de haber vivido momentos de emergencias, con mucho gusto intentaba armonizar el ambiente, cosas que creo que debería de ser
no acercarse porque era, decimos, mm, prohibido acercarse, Imprudente. pero verbalmente se podía haber hecho una comunicación mucho más asertiva y mucho más eh, generando un poquito más de tranquilidad. La gente salía asustada. Es que además, a ver, en México no nos fue bien con la pandemia. En Italia estuvo tremendo. En Italia estuvo tremendo. Hubo una situación paradoxal porque eh, por el miedo empezaron a suicidarse muchas personas. Por el miedo a lo que iba a pasar, la gente literal se volvió introvertida, nerviosa. Entonces sabemos que si entras en un bucle y sigues en, en un ciclo de negatividad, no vas a mejorar. Si piensas al revés, que sí, ok, tenemos un tema, pero tenemos muchos recursos. Ahí vamos, conocemos un poquito más los recursos que tenemos como seres humanos y podemos acudir a a unas oportunidades de ver las cosas como son sin ponerle todavía más grave, un peso, ¿no? Y darle más gravedad a una situación que ya es muy delicada. Entonces, el manejo de la comunicación es fundamental porque es como en la vida normal, no hablando de enfermedades. Si tú encuentras a alguien que te dice, hola, buenos días, con una sonrisa, tú te sientes mejor, ¿no? Normalmente, si encuentras a alguien que trae una energía muy pesada, dices, oye, ya no quiero volver a ver a esta persona. Sí, O claro. me deja algo ahí, cuando estamos en una pandemia y no sabemos cómo comunicar las instrucciones básicas para que no afectemos a las otras personas. En lugar de, y ahí voy a los medios de comunicación y siento de decirlo con toda la humildad y también con la transparencia. En mi país se volvió imposible escuchar los noticieros. Los noticieros eran desde la mañana a la noche y en lugar de decir buenos días, decían COVID, muertos, COVID, muertos. Yo llegué a un momento con mis amigos, nos pasamos palabras y vivimos de verdad muy tranquilos, es un dato, eh, apagando la televisión, porque ya no se podía, porque ya estabas encerrado con una situación de imposibilidad de desplazarte, donde si te ibas al súper y luego te ibas a la farmacia, te multaban. Es un país que se encontró, y es un dato, no es una Opinión. opinión, en una imposibilidad de eh, moverse. Entonces hubo muchas personas que empezaron a desarrollar todavía más enfermedades. Lo que se hizo después es normalizar y acudir a psicólogos y psiquiatras que tienen todo mi respeto, pero pobres, porque en lugar de tener una comunicación correcta y dar las herramientas a las personas, mira, hay esto que puedes hacer, esto, evitémoslos de hacerlo, pero, y si ahí lo digo, un terrorismo mediático que sigue teniendo secuelas. Oye, a ver, y justo voy a modificarme un poquito el orden que me apunté acá, pero justo esto que dices y me llama la atención porque estamos en una época o estamos en una era en la que a nosotros todavía nos tocó vivir una época en la que la televisión y el radio dictaban la información que llegaba a la comunidad, a cualquier comunidad. Y hoy en día eso ya se rompió. O sea, es más, este mismo canal, no este, ¿no? Sino el canal de podcast es un canal muy importante para tener hoy en día dinámicas de comunicación, llegar con información a la gente, pero la innovación en los diferentes, la innovación tecnológica, por supuesto, en los diferentes medios, permite lo que hoy dices tú, que hoy nos podemos comunicar de una manera irreal, ¿no? Sí. Inesperada. Entonces, ¿cómo impacta esta innovación en la comunicación? Porque, como cualquier cosa, va a ser ambivalente por lo menos. O sea, va a tener
cosas muy prometedoras y va a tener otras cosas que van a ser amenazas, vamos a decirlo así, ¿no? Es correcto. Bueno, poder manejar la comunicación en los medios donde no hay realmente un control, que no sea por efecto de un sistema que te puede quitar o menos unos videos, pero yo veo que dejan algunas barbaridades y muchas más, y un vocabulario que es que genera confusión y falta de información. Es un tema importante. En Europa se habla mucho del control de lo que se De expone contenido. de contenidos en redes sociales, en los canales, obviamente de YouTube, etcétera. Y, y luego veo que dejan pasar, normalizar cuestiones muy graves, eh, gracias a las cuales hoy podemos decir que si vemos a alguien que está sangrando en el piso, nos voltamos del otro lado, ¿no? Entonces, el tema de poder controlar y utilizar, más que controlar, utilizar un idioma correcto y dirigido a las personas para darles herramientas para levantar su bienestar, es súper importante y creo que todavía no haya realmente un organismo regulador, un grupo de personas expertas en comunicación, y repito, verbal, no verbal, que puedan em, darle un rumbo a la comunicación o hacer un filtro. Porque todo mundo publica de todo y es Aquí, algo aquí que estamos nosotros, ¿no? nosotros estamos aquí. No, claro, pero No, y creo que sí, hoy sí el poder que tiene la comunicación es todavía mayor, porque como lo mencionabas, nosotros crecimos con, con el radio, con la televisión. Ahora las redes sociales están ocupando el 80% casi de la atención de las personas hoy en día, ¿no? Todo pasa por el teléfono, todo pasa por las redes sociales. Y si ahí empezamos también a dar unas informaciones que no tengan sustento, y la damos por hecho porque escuchamos que, por ejemplo, en pandemia, no, yo escuché que te haces el batido de tal y tal. Espérame, eh, fue salvaje, ¿no? O al revés, se omitieron soluciones que realmente podían generar un efecto inmediato y apoyar a las personas que estaban viviendo situaciones muy difíciles y muy delicadas, y mejorar su estado de salud, porque no se sabía nada. Entonces, el manejo de la comunicación es fundamental. La ética yo creo que es algo que se lee y se pronuncia, pero realmente mucho nos olvidamos de qué significa. fíjate que justo para allá voy, porque entonces aquí, y me regreso, esto que dices ahora y que estamos hablando sobre la capacidad de comunicación que tenemos a través de la innovación tecnológica, abre la puerta a que cualquiera publique lo que quiera. Sí, Ahora, hay muchos médicos hoy en día, muchos médicos de diferentes ramas, de diferentes especialidades, muchísima gente de la salud, pues, publicando cosas. Por supuesto, publican lo que cada quien cree correcto, ¿no? sí, Pero aquí juega mucho el tema de la ética en la promoción médica. Como desde la perspectiva de relaciones públicas, ¿cómo consideras la ética? Es decir, ¿cuáles son los límites de la ética en donde si yo de pronto digo, ok, a ver, esta persona publica eso, pero de verdad lo cree? ujú, sí, ¿Cuáles claro. son los límites de la ética que recomendaría un publirelacionista a un trabajador de la salud o a un proveedor de salud que está publicando cosas en Internet? Bueno, primero debería, según yo, entender que lo que está publicando sí le va a afectar a millones de personas que lo puedan tomar en cuenta. Entonces, antes de empezar a publicar algo en que pueda creer, también dar más oportunidades de entender si hay un sustento en lo que está promoviendo. Voy a esto. No porque mañana yo despierto y encuentro el momento eureka y pienso que esto me generó una sanación
de alguna enfermedad, voy y lo publico a todo mundo. Se necesita también entender que hay que dar datos importantes. Yo creo que cada especialista tiene la responsabilidad de eh, dar informaciones con sustento, ¿no? Esto no está regulado. Además que ahora vienen médicos que no son médicos, que descubrimos que, como aquí en el famoso Santo Domingo, ¿no? Compraron su cédula y aparte, un momento de broma, pero sí, hay muchos charlatanes. Y ahora los médicos que siguen su juramento, que es importantísimo y que lo ponen en marcha, se enfrentan también a otros médicos que le quitan esta credibilidad. La gente ya no sabe a quién creer. Y entonces, ¿cómo se puede regular? Yo digo, ojalá yo quisiera poderte dar una respuesta con una información correcta. Se va al buen sentido y se va Al foro interno. al foro interno, solo ahí. Oye, a ver, esto nos lleva también al tema de las redes sociales. O sea, actualmente, a ver, creo que el tema de las redes sociales se ha estabilizado, vamos a decirlo así, porque hubo un momento hace 15, 20 años, probablemente, más o menos, Ujú. en el que, probablemente 15 años, ¿no? En el que había demasiadas redes sociales y todo en una red social. Y de repente como que se fueron especializando, estabilizando, y hoy tenemos unas cuantas que juegan o que liderean, ¿no? O que están especializadas, pero todas estas redes sociales que son utilizadas por los proveedores de salud van a tener una influencia muy puntual en el, digamos que en el flujo de pacientes hacia diferentes proveedores médicos. ¿Cómo debemos, no cómo debemos nosotros, desde la perspectiva de relaciones públicas, un médico o un proveedor de salud, un hospital, una clínica, cómo debería considerar a las redes sociales como herramienta, por supuesto, pero ¿cómo? Ujú. Em, la red social es literal mm, tu, tu lugar de encuentro de todos los pacientes que a ti se te refieren. Entonces, si tú lo vives como tu lugar físico, que obviamente se refleja en un mundo virtual, siempre yo pongo el acento en la responsabilidad de lo que se comunica. No porque estés en una red social y te gusta verte, porque hay muchos temas que también tienen sus efectos secundarios, ¿no? El egocentrismo, y sabemos que es un tema que nos toca a todos, ¿no? Aparezco, me veo tan bonito, soy el doctor tal y tal, wow. Nosotros tuvimos virólogos, no menciono a nadie, pero que han hecho daños grandes y que luego se volvieron superestrellas gracias a las redes sociales y no solo a la televisión abierta, justo en tiempo de pandemia. Y ahora resulta que se volvieron influencers y te das cuenta que en un momento, voy en el específico, estoy promocionando este fármaco porque este está bien para esta condición, esta patología de esta marca. Bueno, ¿no? Pasan un par de meses, ya no va bien. No, porque tenemos memoria corta. Entonces dicen, no, 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 todo lo opuesto, porque llega otra marca que me da seguramente un beneficio. Entonces, ya se volvió como cualquier sector que utiliza las redes sociales, y no quiero decir todos, pero en algunos casos, y son muchos, se volvió como un reflector de una oportunidad de estar, eh, y no tiene nada de malo, pero evolviendo y ser tan ambiciosos que ya se olvidan que de frente se encuentran a sus pacientes. O sea, si cada persona pensara, si cada médico pensara que atrás de un mensaje que se publica en una red social hay un potencial paciente que te está tomando en cuenta porque eres un médico, entonces debería de acordarse que no es porque pase por una herramienta virtual que no tiene la misma
validez de cuando lo enfrentas vis a vis, ¿no? El manejo de las redes sociales es un tema muy importante porque yo creo que sea impositivo, una gran herramienta donde podamos acudir todos y hasta se podría buscar tengo mal de cabeza, ¿quién no lo ha hecho? Ah, sí, no te preocupes, utiliza, Yo no lo he hecho. utilizas este remedio o haz esto, esto, esto. Y luego llega remedio caseros. Entonces ahí dices, ok, sale la abuelita y te dice, que le tengo mucho respeto a las abuelitas, eh, hace esto y esto y esto. Bueno, pero luego puedo ser un mitómano que empiezo a decir redes sociales y a dar una información que ni por al caso y puede provocar daños y no me doy cuenta de esto. Entonces, hablando de redes sociales, hay que regresar siempre a este momento de reconocer que son canales con un poder enorme y hay que tratarlos con mucho respeto y con mucha atención, porque cualquier palabra se va a ver reflejada en la vida de alguien que te está escuchando y puedes generar reacciones o efectos muy positivos. Yo quiero pensar muy positivos y quiero pensar que todos son de confiar, pero A deberían de ver, tener este tipo de pensemos un pensamiento poco que, crítico. por supuesto, la audiencia que nos escucha es una audiencia bien intencionada y que está buscando cómo comunicarse mejor o cómo relacionarse mejor con un volumen de pacientes o de personas que puedan estar interesados en los servicios. Las redes sociales nos decían hace unos episodios, en el episodio 1 de la temporada 2, decían, es un must, debes estar ahí Sí, porque lo que tú dices, ahí están los pacientes, ¿no? Los pacientes están ahí, lo están viendo, y entonces en un concepto de marketing debes estar. Pero ahora, en el concepto de relaciones públicas, ¿cómo te debes relacionar? Por supuesto, siendo ético, estando presente, sí, pero ¿qué más hay? O sea, hace ratito decías, y decías muy bien, que una de las habilidades que debemos tener los médicos es saber leer a los pacientes, el lenguaje corporal. En redes sociales, en medios masivos, como son ahora, muy masivos, ¿cómo juega esta parte? ¿Cómo te relacionas con la gente? sí, ahí sí es un tema que en el momento en que estás haciendo un video, ¿no? Y lo publicas y hablas de un tema en específico a nivel de salud y yo lo veo y te doy toda la confianza porque veo que eres el doctor tal, ¿no? Em, yo creo que hasta ahí, como nos enseñan los actores de película, están en su papel acordándose siempre que siquiera no tienen nadie más que no sea una cámara enfrente, tienen millones de personas que están escuchando lo que están diciendo. Entonces la comunicación debe de ser siempre una comunicación actualizada porque cambiamos la manera de relacionarnos y ahí hay muchas oportunidades con todos los motores de búsqueda que tenemos para encontrar las palabras correctas, para darte una síntesis de lo que tú quieras compartir y seguir dando informaciones constructivas y diciendo, oye, si tienes este problema y tienes que asumir este fármaco, por ejemplo, o haz este ciclo de terapia con este especialista. Y si gustas, aquí estoy, búscame. Yo te voy a dar todavía más informaciones. Esto sería, según yo, la única oportunidad para tener un feedback. Entonces, pero yo solito, como le hago con luego 100,000 requerimientos, ahí vamos a la tecnología y las herramientas que ya tenemos. Hay oportunidad y creo que todo el mundo hasta se queja porque los chatbots nos contestan en cualquier cosa, pero para las informaciones esenciales y para que pueda hacerse un filtro de necesidades y poner en una escala de urgencia o de em, una respuesta a nivel mediamente urgente y una informativa, ahí ya puedes canalizar un cierto tipo de información. Entonces, hay que actualizarnos todos. No podemos pararnos y en qué manera comunicarnos, en la misma manera como te encuentras de frente a un paciente donde no sabes en este momento, es muy difícil, quiénes están de frente. Ahí yo creo que con la síntesis y con el utilizo de un vocabulario
respetuoso y muy claro, ya estás del otro lado. Y si yo quiero saber más de ti, porque me generaste confianza con los datos que me estás dando o con las informaciones que me estás otorgando, yo te busco. Hay miles de personas que están buscando por cualquier cosa, ¿no? A nivel estético, a nivel de enfermedades, de cualquier cosa. Eh, Ponen una palabrita y le salen todos los personajes que están en Instagram, en Facebook, en diferentes redes sociales, en Twitter, lo que sea, LinkedIn. Por lo que sería oportuno revisar su propio contenido y ponerse del lado de por lo menos 3 perfiles. Dice él que realmente puede ser influenciado en la manera directa por cualquier cosa yo diga. Está ahí y dice así, lo ha dicho. Es sagrado, no lo contesto. El que está como dudoso, entonces tengo que darle también un sustento. Le doy un pequeño dato en mi video y al otro que no le cree nada a nadie y que hasta dice, ay, otro que se presenta aquí, otro médico que me está dando la fórmula y luego no pasa nada, también darle la oportunidad de eventualmente poderse poner en contacto contigo. No lo van a hacer, pero si lo van a hacer, también hay un proceso de automatización en las respuestas y luego poder hacer un filtro de los que realmente puedan acudir a un servicio directo. Oye, a ver, vamos muy bien, ¿no? Ajá, Y esto abre la puerta a que hoy hay una gran cantidad de herramientas digitales. totalmente. Y hoy hay muchas veces que los médicos tenemos la oportunidad de atender a través de herramientas digitales, ¿no? Y aquí viene un punto de debate entre muchos médicos. Digo, debate que cada quien define cómo quiere hacerlo, cómo se quiere relacionar con sus pacientes. Primero, porque en la pandemia se genera una dinámica muy susceptible de atención a distancia, que abre la puerta posterior y a que puedas atender pacientes a una gran distancia, o sea, pacientes que no tendrías la oportunidad de ver de manera presencial. Sí. Uno. Y dos, que es el punto de debate entre médicos, es yo no atiendo consultas por WhatsApp, ¿no? Entonces dicen, ok, tú me escribes algo y me quieres preguntar algo, no te voy a atender, tienes que venir al consultorio. O si me quieres preguntar algo a través de la herramienta digital, del WhatsApp o cualquier otro mensajero, te voy a cobrar. Entonces, hay puntos de balance en todo esto, ¿no? Sí. Yo soy de los segundos, pero ¿qué impacto tiene esto en la relación que tiene el médico paciente o el hospital con el paciente a través de este relacionamiento a través de herramientas digitales? Bueno, yo lo vivo como paciente. Me pongo del lado del paciente para poder, obviamente no soy médico. Tengo el privilegio de ver algunas dinámicas por efectos de situaciones familiares, de personas de conocidos y también de otros grupos de personas. Em, Tiene un gran impacto y una gran oportunidad porque eh, vivimos en un mundo donde la movilidad es complicada. ¿M? Y por muchas razones, ¿no? La movilidad La es complicada. movilidad es complicada en, ahí voy, en diferentes rubros. Tienes pacientes que sí pueden ir a verte. Ujú. Ujú. Tienes pacientes que por efecto de su estilo de vida nunca están y te necesitan. ¿A quién yo recurro cuando tengo un problema? Es a mi doctor por medio de qué? De WhatsApp, Ujú. ¿m? De una videollamada. Me haces una consulta por Zoom, me encuentro en Indonesia, tú estás aquí en México, o si tengo mi doctor en Francia, estoy en Venezuela, te necesito. Entonces es importante esta parte de cómo llegar a un médico. Si no tengo a nadie y necesito a alguien, me encuentro en un país, en mi país, llego, cambio de ciudad, ¿no? No conozco a nadie. ¿A quiénes puedo acudir? Sabiendo que tengo herramientas digitales, voy a ir buscando recensiones, comentarios. Necesito alguien que me dirija. Deberíamos de ser un poquito más educados nosotros, pacientes todos, en tener como una guía. Tengo un problemino. Ok, voy a mi médico de cabecera. Voy a un médico internista.
voy a preguntarle, oye, me está pasando esto. El médico me canaliza. Si no me puedo mover, no me puedo físicamente desplazar, las herramientas te cambian la vida. ¿Por qué? Porque te dan la oportunidad de acudir a un experto de la salud que te pueda dar una guía. El experto de la salud puede atenderte en tiempos que se pueden coordinar con su agenda y se puede construir una red de expertos que te atienden en cualquier momento. Imagínate cómo bajaría sensiblemente el caso de emergencias. Y ahí vamos a mi país, a mi pueblo. Eh, el médico atiende en pueblo chiquito, no hablo de las grandes ciudades. Perdóname, porque quiero, antes de lo que vas a contar, Sí, quiero dar un poco de contexto, que además en Latinoamérica es muy común pensar que prácticamente cualquier cosa en Europa es mejor. Hay muchas cosas que son mejores y hay otras que son iguales. O sea, ajá, un pueblo pequeño es un pueblo pequeño aquí y en Europa y en exacto, Asia y en cualquier parte. exacto. Y es, ¿no? Sí, es así y es un tema muy sensible porque en todos los gobiernos del mundo se hacen recortes y cuando se hacen los recortes se hace recorte en la salud. Entonces hay muchos de los pueblitos que se quedan sin asistencia. Es impresionante. Y lo digo con esta seguridad y claridad. Hay muchos pueblos como en Italia en este momento puedo hablar porque sí, la he recurrido bastante en pueblos que viajando por el mundo no conocía y yo voy y veo que no hay ninguna forma de ser recibido si no es el lunes, el miércoles o el viernes en tal horario y si tienes la suerte a veces que el médico acude al laboratorio donde están todos los pacientes. No siempre pasa. Son seres humanos, entonces todo puede pasar quien sea, ¿no? Pero cuando tienes la oportunidad de poder acudir a herramientas digitales y decir, oye, no tengo el médico, no lo puedo, no me puedo desplazar, no, tengo 80, 90, 100 años, hay mucha gente muy grande de edad que no se mueve. Mm, a la hija, a la persona que le da un auxilio en casa, todo mundo puede tomar un teléfono, hasta el vecino dice, no te preocupes, yo hablo con quienes te pueden contestar. Es súper importante utilizar estas herramientas y te puede cambiar la vida, literalmente te la va a cambiar. Tenemos casos y importantes donde se solucionan temas muy complicados porque se puede acudir a los especialistas no solo en el país donde uno está viviendo. Entonces, puedes acudir a especialistas que están en Suiza, en México, en Francia, en Alemania, etcétera, etcétera. Y para ver si tu condición clínica, un médico con el mismo conocimiento lo, lo reconoce y vas a ver que puedes hablar con diferentes. Si tienes esta herramienta, no te cuesta como un desplazamiento físico. Me voy a trasladar a ver si con este otro doctor encuentro una solución favorable para mí. Es súper importante, imagínate. Y casos que hemos tenido la oportunidad de compartir, ¿no? Con un diagnóstico que no dejaba mucha esperanza. Hablamos de temas mayores. eh, y luego, así, ¿qué creen? Que sí, no es que solo llegó la esperanza, llegó la solución. ¿Por qué? Porque gracias a las herramientas tecnológicas pudimos conectar expertos de la salud y dar visibilidad a problemas muy importantes. Hablamos de tumores invasivos y cosas muy, muy pesadas, donde la buena voluntad de los médicos, que todavía son médicos reales, lo que viven de esta profesión, que es una misión, se ponen a buscarle el cómo sí te doy una respuesta. Y esto es lo que podemos nosotros decir que hace mucho la diferencia cuando, gracias a las herramientas tecnológicas, tú te puedes conectar con cualquier parte del mundo y, y decir, doctor Sañudo, yo de verdad necesito su apoyo porque sé sus casos de éxito. Hablamos de esto. Hay muchos casos de éxito y me canaliza con el experto que puede solucionarme. Claro que sí. Entonces, si yo digo,
¿Cómo no hace la diferencia? La hace toda. Y hoy tenemos todas las herramientas para poder estar bien, tener la correcta información, podernos dirigir a los expertos, poder tener la oportunidad de escuchar otras opiniones. Es algo que los médicos dicen, no me escuches solo a mí, búscale por otro lado, Claro. para que estés convencida o convencido. Y no solo eso, sino para que haya más mentes trabajando Claro. en tu caso para encontrar una mejor solución. O sea, creo que es muy válido, ¿no? Oye, Anto, me encantó el episodio, muchas gracias. No, gracias a Y ti. me gustaría, antes de cerrar, me gustaría, si pudieras resumir, ¿cuáles son, qué es lo que necesita un profesional de la salud para tener una comunicación o una relación muy amable, muy cordial y muy productiva con sus pacientes? ¿Qué debería hacer? ¿Qué le recomendarías? Mm, Yo creo que sería la cosa más sencilla, acordarse siempre de ponerse del otro lado. Pues ahora sí, digo, ténganlo en cuenta, eso creo que es muy importante y es un principio antiquísimo, pero Universal. súper válido, universal. Oye, pues ahora sí, de cara al cierre, y yo sé que tú sí escuchas los episodios, Y sí. te voy a pedir que nos recomiendes 3 cosas: un libro, Ujú. una película y una canción. Entonces, La canción fácil. Bueno, yo creo que todo es fácil la para ti. canción realmente, empiezo por la canción, ¿sí? No me Me gusta hacer sorprende al nada. revés. Como leo los libros, al Órale, revés. órale. La canción es La cura, La para que la cura. busquen. Es una canción italiana, porque aquí estamos creando un ponte. Empezamos con Italia, porque correctamente me dices que en Italia no ven los episodios y ya lo vemos, pero necesitamos darle más promoción y haremos también esto. La cura de un compositor que se llama Battiato, Battiato. Battiato doble T. Si le pones la cura, es un término muy sencillo, se encuentra. Y es una canción que habla del cuidado, no solo en una relación de pareja, en la relación en general con las personas. Entonces yo creo que también los doctores, la cura, que mejor que esta canción, Va. ¿verdad? Está. Y si hablamos de un libro, mm, hoy día me encanta leer. Em, el libro que recomendaría a todos, no hablo de religión, no hablo de religión, donde lo tiene todo, con todas las modificaciones que hemos podido ver en los años, pero sí hay unas leyes universales que luego, hablando de necesidades de los seres humanos, sí nos tocan mucho. Y de la Biblia, Ok. para mí, y diría el Corán, porque en un estudio que he hecho en mi vida, para conocer X o Y eh, mm, religión, finalmente, mucho más allá de lo que son las instituciones, que digo, le tengo mucho respeto, pero no hablo de esto, hay muchas leyes a las cuales podamos acudir en diferentes momentos de nuestra vida. Pero la Biblia contiene tantos principios universales que yo creo que si lo leemos con mucha humildad y con mucha voluntad de encontrar algo que nos pertenece, sí, ahí lo encontramos. Y una película, me encantaría proponer la película que creo muchos han visto, que La vida es bella, de Ujú. Benigni, porque hablando de crisis, justamente en crisis de guerra, y ahora estamos viviendo un momento muy fuerte, eh, esta parte muy humana que el papá encuentra con su hijo, Roberto Benigni, con su hijo, de transformar en juego un momento tan dramático, creo que sea una lección que tendríamos que acordarnos en cada momento de nuestra vida. Entonces, que siempre la diferencia no es lo que te pasa, pero la manera en que tú lo ¿Cómo la ves. vives? Ujú. ¿Cómo se pronuncia Bellini? ¿Mande? ¿Cómo se pronuncia Bellini? Bellini, Benigni. Benigni. Benigni, Benigni. sí,
Notamente. Roberto Benigni es un actor que amamos en Italia y además Es simpaticísimo, además. simpaticísimo. Por lo cual, las películas que él hace con su esposa son dos Sí, sí, o sea, cineastas es una increíbles. cosa tremenda porque yo lo conocí en La vida es bella y me pareció una película muy dramática. O sea, justo que te tienen en ese juego de emociones, lo cual lo hace una obra de arte tremendamente buena, ¿no? Ujú, En mi opinión, ujú. nada humilde, pero nada conocedora de arte, pero sucede. Y cuando después vi algunas cosas de él, yo decía, este cuate es divertidísimo. Divertidísimo. ¿Cómo? O sea, ¿a quién se le ocurrió ponerlo? Y es un gran acierto, por supuesto. En La vida es bella, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Tanto, súper Gracias. interesante. Muchísimas gracias No, por venir. gracias a Me ti. encantó. Espero que a nuestra audiencia les guste. Em, aplica para todo mundo. Creo que las relaciones públicas aplican para todos, pero la idea está pensada mucho para los trabajadores de la salud que buscan tener un mejor relacionamiento con cualquier paciente, con cualquier familiar de paciente y con cualquier colega que necesiten tenerlo. Muchísimas gracias, Santo. Gracias a ti. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, una cosa sí la quisiera agregar, mm, que tengamos cuidado en la manera en que utilizamos las redes y siempre busquemos a alguien que aparte de lo que aparezca, luego podamos tener un poquito más de informaciones y tenemos muchas herramientas para poder lograr entender si la persona que estamos escuchando realmente tiene la calidad por la cual podemos confiar en él. Para lo que estamos ¿Mm? buscando. Muy bien. Pues muchas gracias, A Santo. ti. Gracias a todos por escucharnos. Sigan el podcast y denle me gusta, por supuesto, compártanlo con sus amigos. Y esto es, esto que el otro, salud.